¿Hubo uso indebido de recursos por parte del gobernador de Chihuahua? Acompáñame a ver esto en Sentencias a Debate. Ya nos acompañan en el estudio Rubén Lara Patrón, quien es académico de la UNAM. Bienvenido, Rubén. Gracias, gracias. Y también está aquí Roxana Martínez Aquino, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Yanín Otálaura Malasis. Bienvenida. Muchas gracias. Y pues si les parece, vamos a comenzar con estas sentencias a debate. ¿Nos ayudas, Roxana, con la explicación del caso? Claro, se trata del juicio electoral 88 de esta anualidad. Aquí el tema fue el uso indebido de recursos y la litis en el asunto, o sea, lo que teníamos que resolver era determinar si se había vulnerado o no el artículo 134 en su párrafo séptimo, que establece una obligación a cargo de todos los servidores públicos en todos los niveles de gobierno de utilizar todos los recursos que ellos tienen a su disposición por el tipo de cargo que ejercen de manera imparcial, sin que incidan o influyan en la contienda entre los partidos políticos. El origen en este asunto partió en el 25 de febrero de este año, un día lunes, alrededor de las 19 horas, cuando Javier Corral, como gobernador de Chihuahua, acudió a un evento del PAN, específicamente fue una sesión extraordinaria de su comité directivo municipal, y como parte de los puntos del orden del día, él tuvo una participación, dio un mensaje a quienes estaban presentes. Derivado de esto, el Partido Revolucionario Institucional presentó una queja aduciendo que esos hechos actualizaban un uso indebido de recursos y lo presentó ante el Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa. En un primer momento el instituto desechó al considerar que no era competente para conocer, y de esto tal vez podamos abundar un poco más adelante, pero al resolver la impugnación que el Partido Revolucionario Institucional presentó en contra de ese desechamiento, el Tribunal Electoral de ese estado le ordenó al instituto local conocer. Entonces, en acatamiento, el instituto local conoce y resuelve que aquí no hay una infracción. Esencialmente concluyó que esa participación de Javier Corral estaba amparada en los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación. Esa decisión fue controvertida por el Partido Revolucionario Institucional ante el Tribunal Local, y ese órgano jurisdiccional confirmó, validó esa decisión del Instituto Local, y esa sentencia es la que se controvirtió ante nosotros. La Sala Superior determinó confirmar por unanimidad de votos. Muy interesante, ¿no? Esto que le llaman los abogados cadena impugnativa viene toda la historia de atrás. Y bueno, lo que también llama la atención es cómo cada vez es más importante que todos los recursos públicos sean utilizados para lo que se debe, y claro, está el tema de la propaganda que usan los gobiernos también para publicitar las cosas que hacen, y a veces eso pues está en una rayita, como dicen, entre el uso debido y el uso indebido. Rubén, ¿qué te llamó la atención de este asunto? Yo destacaría un par de cosas, José Ramón. La primera, abundando a lo que dijo Roxana, dentro de esta cadena impugnativa el asunto llega en un primer momento a la sala regional, y la sala regional plantea una cuestión de competencia, ¿no? Este es uno de los puntos que me parece relevantes dentro de la resolución. El segundo, ahora lo abordo, tiene que ver con el estudio de fondo. Es curioso porque se declara inoperancia, pero bueno, ahora regreso a esto. En la competencia el tema es que se plantea esta utilización indebida de recursos, ¿no? Esta cuestión de que acude el gobernador en un día laboral a un acto partidista, el PRI llama proselitista, y en un primer momento, por la distribución competencial que hay entre las salas del tribunal, el asunto llega a la Sala Regional Guadalajara, si no estoy mal, me parece que es la que ejerce competencia, o jurisdicción, perdón, y la sala plantea un tema de competencia a la Sala Superior, que entonces tiene que resolver si debe conocer o no de este asunto. El asunto originalmente, si no mal recuerdo, se tramita como juicio de revisión constitucional,
La ¿no? demanda se presenta La como demanda. juicio de revisión Y constitucional. aquí se reencausa juicio electoral por las particularidades del asunto. El juicio de revisión constitucional, todos sabemos que tiene que ver con la revisión de un proceso electoral. El juicio electoral es una especie, si me dejan decirlo así, como de cajón desastre, en donde todas las cuestiones vinculadas con la materia, pero que no caben en algún medio específico, son atendidas porque requieren un pronunciamiento por parte del tribunal. Aquí evidentemente el tribunal, alguna de sus salas, tenía que decir algo porque había este planteamiento de utilización indebida de recursos. Entonces la sala superior analiza esta cuestión competencial y dice, bueno, claro que me toca a mí, en una frase que me llamó la atención, dice, porque tengo competencia originaria y residual, ¿no? O sea, tiene toda la competencia. ¿Y por qué es este planteamiento? Dice, ¿por un lado o por otro? exacto, por cualquiera de las dos me toca a mí, ¿no? Yo diría que es más, o que se resuelve más bien a partir de una idea de conocimiento previo, ¿no? La distribución competencial, de acuerdo con la ley, faculta a la sala superior para conocer, entre otros asuntos, de las elecciones de gobernador. Aquí no había proceso electoral, no había elección, pero sí era un asunto que involucraba, a un, ¿no?, gobernador. a un gobernador. Entonces dice, si yo conozco desde el principio, ¿no?, y de origen de estos planteamientos, entonces también me corresponde conocer de este juicio, aunque no sea materia de un proceso comicial, yo voy a conocer de él, ¿no? Entonces, esta me parece que es una cuestión relevante, ¿no? La sala, como última instancia en la materia, tiene que definir para dar certeza, ¿no?, a los justiciables quién es el órgano que debe conocer de cualquier tipo de asuntos. Y la segunda cuestión que destacaría, si no me adelanto mucho, es en el fondo, ¿no? En el fondo el planteamiento o el asunto se resuelve a partir de una inoperancia. Y de una inoperancia porque se dice, no, el partido impugnante no combate todas las consideraciones que la sala o el tribunal responsable en este caso planteó o desarrolló dentro de su sentencia, ¿no? Fundamentalmente una, ¿no? Dice, a ver, el tema es que el tribunal local resolvió que esto no era un acto de proselitismo, era un acto partidista, ¿no? Y entonces dice, a ver, no hay un mal manejo, digamos, de recursos, porque no está orientada la participación del gobernador a influir en el voto o en la toma de decisión de los electores, sino que participa en un acto dentro del partido político. El PRI, cuando viene aquí a la sala superior, no combate todas las consideraciones porque no ataca frontalmente esto que acabo de decir y tampoco desarrolla algún argumento, digamos, como para plantear la forma en la que las pruebas dentro del expediente te podían llevar a esa conclusión. Que la sala hiciera de otro modo. Exactamente. Yo creo que esto es correcto, ¿no? La técnica que siguió la sala al resolver es correcta, pero sí quisiera, y con esto termino, hacer un planteamiento que me llamó la atención de la demanda, porque me pareció interesante. El PRI planteó que debía interpretarse o reinterpretarse, porque la Sala Superior y el Tribunal en su conjunto tienen mucha doctrina jurisprudencial de la parte, o sea, de lo que es la utilización de recursos en el 134, pero el partido dice, a ver, es que no solo debe entenderse esta participación de los gobernadores dentro de un proceso electoral, sino en cualquier actividad que desarrollen, porque esto influye, ¿no?, en la utilización de recursos que puede afectar la contienda entre los partidos políticos, que es lo que dice el texto del 134, párrafo séptimo, sí, ¿no? Claro. La sala lo ha interpretado a que tiene que ver con proselitismo y el PRI pretende abrir un poco esta impugnación, ¿no?, sin atacar frontalmente, insisto, las consideraciones. Eso es lo que me llama la atención de este asunto. Sí, muy interesante porque es como una idea más holística, más integral de verlo todo en conjunto, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, vamos a tener elecciones intermedias donde seguramente un gobernador, por ejemplo, no va a cumplir todo el periodo, pero lo que está haciendo puede influir en lo que en lo siguiente, creo que es sumamente interesante, ¿no? Decías tú que, pues eso, quizá no se entra al fondo, pero se... A partir de lo que nos comenta Rubén, me parece muy interesante en este caso considerar que cuando ocurrieron los hechos no existía ningún proceso electoral en curso. Y esto determina el eje y cómo debemos analizar este asunto.
Si bien el 134 establece una obligación en todo momento, en ese párrafo séptimo, y que podríamos decir que tiene ciertas diferencias con el párrafo octavo en cuestiones de promoción personalizada, la Sala Superior ha venido construyendo una línea jurisprudencial a partir de lo que se establece en la Constitución, regulando la obligación que tienen los servidores públicos e incluso a partir del tipo de servidor público una obligación incluso más específica, más limitada en cuanto a su actuación en eventos partidistas, pero toda esa línea jurisprudencial se ha hecho con base en eventos de tipo proselitista. Durante la campaña. Exacto. ¿Qué pasa? Que aquí, desde que el Partido Revolucionario Institucional presenta su queja, identifica este evento al que asiste el gobernador como un evento de tipo proselitista. Pide que se apliquen los criterios de esta sala superior, que como he comentado, son en el marco de eventos proselitistas, y la conclusión a la que, según el partido, deberíamos haber llegado es: esto es un uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, desde la instancia, desde el instituto local, lo que determina es: esto no corresponde a un acto proselitista, y a partir de jurisprudencia de esta sala superior, en donde hemos distinguido un proselitista de un carácter partidista en sentido estricto, concluye que por la naturaleza del evento, por sus características, por la forma en que se convocó a quienes asistieron a ella, pertenece a un asunto interno del partido político, propio de su funcionamiento, de su organización, de su derecho a reunirse de manera periódica para plantear sus estrategias políticas. Hace ese estudio, en el fondo, digamos. Cuando el partido acude ante el tribunal local, el tribunal valida esa decisión y para llegar a ese punto, analiza también las características del evento. ¿Por qué esto es importante? Porque ante nosotros, ya en esta instancia, el partido insiste en una indebida interpretación del alcance del 134. ¿En qué sustenta ese argumento? En que dice, ni el instituto local ni el tribunal local aplicaron la línea jurisprudencial. ¿Cuál es el salto lógico que hace el partido y qué es lo que omite? Dice, a ver, está acreditado que existió un evento, que fue en día hábil, que Javier Corral asistió e incluso que participó. Dice, en consecuencia, esto es un uso indebido de recursos. ¿Por qué? Él dice, porque la sala ya ha dicho que basta que un servidor público vaya a un evento proselitista y se actualiza per se la falta, por la sola presencia. Claro. ¿Qué es lo que no hizo el partido? ¿Qué es lo que omitió? Controvertir el argumento central del tribunal local. La decisión del tribunal se sustentó en esto es un acto partidista en sentido estricto y explicó las razones para ello. ¿Cuál es la relevancia de que el partido no haya controvertido ese argumento? Fue la parte toral de la decisión y a partir de esa conclusión el tribunal desarrolla y concluye por qué efectivamente aquí no hay una infracción. Entonces, aunado a que los hechos se dieron fuera de un proceso electoral, la relevancia de este asunto es que por primera vez conocimos, de alguna manera, porque al calificar los agravios como inoperantes, como tal no hicimos un pronunciamiento en el fondo, conocimos de un asunto en donde un servidor público, fuera de proceso electoral, acudió a un acto partidista y entonces era, si se hubiera cumplido con la carga procesal del partido, era la oportunidad de pronunciarnos sobre las directrices para que en este tipo de eventos se actualice o no un uso indebido. Pues muchas gracias, nos agarró el corte. Ahorita seguimos platicando sobre este asunto. Estamos en las sentencias a debate, el asunto es muy interesante, uso indebido o debido de recursos por parte de un gobernador en Chihuahua. Regresamos.
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues estamos distinguiendo justo entre proselitismo y actos dentro de un partido político. Creo que en las entidades federativas esto es más común de lo que uno puede imaginar. Los gobernadores participan en toda clase de eventos, van a inaugurar cualquier clase de cosas y entonces pues esto luego llega a suceder, ¿no? Pensaba yo además en Peaky Blinders, le decía yo a Roxana antes de entrar a la grabación, porque justo en la cuarta temporada y después para saltar ahora a la quinta, uno de los personajes principales que está primero en un partido político, luego se va a otro y está ahí en un uso de recursos medio extraños, pero es muy importante que en la jurisdicción electoral mexicana esto pues tengamos mucho cuidado, ¿no? Sí, sí. Rubén, es cierto que bueno, el gobernador va al partido político y que la ley en cierta medida se lo permite, pero yo creo que incluso tendríamos que ser un poco más prudentes, ¿no? O sea, el gobernador para todos, ¿no? ¿O no? Es gobernador para todos, con la dificultad, digamos, sobre todo una dificultad que tiene, yo creo que unos 20 años para acá, en donde no dejan de ser también actores de sus partidos políticos, ¿no? Hubo una etapa en donde los funcionarios públicos se separaban o guardaban alguna distancia real o aparente, no importa, pero la guardaban respecto de los partidos. Después las cosas cambiaron y no dejan de ser ahora servidores públicos, pero también miembros o participantes activos de un grupo que no solo los respaldó, digamos, durante un proceso electoral, sino algo mucho más profundo y complejo, ¿no? Es un grupo con el que comparten ideologías, con el que comparten intereses, agenda, programas de gobierno, en fin. Retomo esto, Roxana decía con mucha razón que aquí la sala ha construido con mucho cuidado toda una jurisprudencia que separa lo proselitista de lo partidista, ¿no? Y esto se refleja en el asunto, porque en el asunto, creo que desde la instancia local, pero ustedes con toda la certeza, no desconocen, no soslayan que hay estos derechos de reunión, derechos de asociación, ¿no? Y de libertad de expresión, ¿no? Que desde luego siguen siendo parte del entramado, digamos, que tiene cualquier persona, sea funcionario público o no, ¿no? Ya desde luego como funcionario, dices bien, es gobernador para todos, tiene que respetar de la manera más correcta y más clara posible el tema de la imparcialidad, justo para que su actividad beneficie a todas las personas y de esa manera y de la misma manera respete al resto de los actores políticos que bueno, ahorita no están ejerciendo el poder, pero que dentro de todos los procesos vuelven a participar y vuelven a contender para ganarlos. Yo creo que ese es el espíritu del 134, por lo menos en este párrafo séptimo, y por eso creo que la construcción de la norma es general, no habla solo de los procesos, habla de la contienda entre partidos en general. Claro. No ha habido, me parece que este no era el asunto además, no ha habido hasta donde yo recuerdo alguno que permita que el tribunal haga este pronunciamiento. Lo que me gusta de este asunto, y creo que tú nos dirás, ahorita fue el gran reto que tuvieron, es definir, ¿no?, cómo evitar, digamos, caer en la tentación de hacer un pronunciamiento sobre una materia que evidentemente es importante, que también es parte de lo que hace cualquier órgano jurisdiccional y más una instancia terminal como la Sala Superior, ¿no? Les plantearon, si me dejan decirlo nada más gráfico, ¿no?, con idea de que sea ejemplificativo, les lanzaron un cordelito a ver si picaban el anzuelo, ¿no? ¿Cómo dicen? Metieron hilo para sacar hebra. Algo así, exactamente. No. Y pues no picaron, ¿no? Como dice. Evidentemente es un tema muy interesante y sí, era como la oportunidad de esto no hemos dicho de manera concreta algo, ¿no? ¿Qué pasa si va el gobernador a un evento partidista? No estamos en proceso. Sin embargo, entra aquí el juego importante de cuál es la carga procesal que tienen los partidos, los actores políticos cuando acuden ante esta instancia. Su personalidad procesal activa, dicen los ¿Qué pasó? O sea,
el PRI es muy evidente cómo no controvierte el argumento central y entonces aquí como Sala Superior decimos, bueno, contamos con criterios muy claros de la Corte en el sentido de que si no se controvierten en su totalidad las consideraciones, el agravio deviene inoperante porque nos impiden procesalmente hacer un estudio de fondo, aun cuando el tema sea muy interesante y cuando podamos caer en una tentación, por decirlo así. Sí, incluso de suplir la queja, ¿no? Y decirles... ¿Y en qué dimensión hacerlo? Sí. Sí, no, por eso los partidos políticos pues cuentan con toda una capacitación de años para poder, y con abogados especialistas en estos, ¿no? Entonces creo que sí fue muy interesante cómo pudieron darle la vuelta. Sí, eso por una parte, aunado a que cuando uno, como lo decías, revisa la cadena impugnativa, te das cuenta que en realidad los agravios que plantearon aquí son esencialmente los mismos que plantearon ante el tribunal local. Entonces, el partido vino insistiendo como si realmente hubiera, el órgano jurisdiccional hubiera incurrido en un error. Y aquí quiero destacar que también un punto que analizamos en la sentencia es en este argumento que decía, la Sala Superior tiene una línea jurisprudencial, aplíquenla. La han dejado de aplicar. Me parece que aquí se perdió de vista que todo juzgador tiene la obligación de resolver los casos que se le plantean a partir de diversos elementos. Las características del caso en sí mismo, lo que la normatividad establece, lo que la línea jurisprudencial ha sostenido, y de todo esto hacen una ponderación, un análisis integral y llegar a una conclusión que razonablemente puede llegar a ser distinta a la que se ha tomado en casos similares. Sí, claro. Y en ese caso el juzgador tiene la obligación de justificar su decisión a través de la argumentación. Entonces, el tribunal local lo hizo y aún así el partido insiste en que se hizo una indebida interpretación del 134. Sí, es interesante esta teoría del precedente a la que te refieres, en esta línea jurisprudencial. Pues si hay las mismas digamos, situaciones y se presenta por las mismas hipótesis normativas, por decirlo así, pues se aplica el mismo criterio, pero si ha cambiado, y en este caso pues era dentro de un acto partidista y no proselitista, pues tienes que aplicar una jurisprudencia diferente, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? Es lo que le da certeza al sistema, ¿no? O sea, el tribunal tiene que mantener siempre, digamos, la misma construcción que ha sostenido, un poco sin caer en esta tentación, ¿no? De cuando tenga algún tema novedoso y relevante, pues irse desbocado hacia él. A mí lo que me gusta es que finalmente así se construyen las cosas en cualquier sistema jurisdiccional, ¿no? Es un poco jugar al ensayo y al error, ¿no? Ya hubo un primer planteamiento, yo lo que tomaría es que este asunto sirve como para darse cuenta de cuáles o van a ser los argumentos sobre los cuales se van a construir los litigios, ¿no? Me parece además que es un buen argumento. Esto pasa en todos los casos, pienso, viene a mi cabeza este tema del voto para los que están en prisión sin estar condenados, ¿no? El tribunal lleva construyendo una línea jurisprudencial muy sólida y muy consistente desde hace muchos años. Hay un criterio reciente, pero seguimos sin llegar al problema, digamos, que está como en el debate actual, que es el voto para las personas que ya están condenadas, ¿no? En fin, así es como se van construyendo las cosas. Yo en este asunto, que me parece que técnicamente está perfectamente resuelto, lo que encuentro es eso, ¿no? Como el espacio de oportunidad que advierto es ese, que hay un planteamiento en donde los partidos dicen, bueno, ya no solamente es lo proselitista, sino cualquier evento en el que participe, cualquier evento partidista en el que esté involucrado un funcionario público también merece un pronunciamiento por parte del tribunal, ¿no? Pues muchísimas gracias por sus comentarios, se nos acabó el tiempo. Ahora es más rápido, sentencia de debate. Espero tenerlos de nueva cuenta en este programa. Gracias José Ramón. Gracias, Roxana. Gracias. Pues es muy importante que aprendamos, ¿no?, de esta ética de la jurisdicción electoral, donde pues no hay que hacer actos temerarios, ¿no? A veces habría que quedarse en una fase, y por otro lado, pues no, como la coherencia que se da a través de la jurisprudencia, de estas líneas jurisprudenciales, es muy importante de cara a la construcción del derecho electoral. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, conoce más de tu derecho electoral.